Ya están presentes todos los ingredientes para una explosión aún mayor en la región. De hecho, una megaguerra en toda la región. Esto es lo que dijo Alan Boswell, experto del International Crisis Group, mientras hablaba sobre la posibilidad de que dos de las guerras más devastadoras de este siglo puedan unirse en una gran batalla. Por un lado, está la guerra en Tigray, en el norte de Etiopía, que posiblemente ha causado la muerte de 600,000 personas desde 2020, de 2020 a 2022, y ahora parece que volverá a estallar. Por otro lado, está la continua destrucción en Sudán, una crisis que incluye asesinatos masivos, la destrucción de ciudades enteras y lo que parece ser un genocidio. Pero mientras Boswell habla en el contexto del resurgimiento de la guerra en Tigray, que podría afectar a su país vecino Sudán, hay otra posibilidad que vimos hace 2 semanas: que Etiopía misma entre voluntariamente en la guerra en Sudán. El 23 de marzo, los combatientes de la alianza RSF y SPLMN expulsaron al ejército sandín de la estratégica ciudad de Kerak, en el estado del Nilo Azul. Pero esto no fue una simple victoria. Los rebeldes entraron desde territorio de Etiopía, donde el gobierno de Abiy Ahmed los estaba ocultando. Ahora, mientras los oficiales militares de Sudán informan que ven a Addis Abeba como un participante activo en la guerra, la posibilidad de que estos dos conflictos se unan ya no es solo teórica, es una realidad aterradora. Pero antes de empezar, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. Tensiones fronterizas. El gobernador de la provincia de Kermak, en el estado del Nilo Azul de Sudán, no es una persona que ande con rodeos al hablar. Después de que las fuerzas combinadas de los combatientes de las fuerzas de apoyo, rápido paramilitares y el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán Norte, atacaron la ciudad estratégica el 23 de marzo. Él dijo a los medios que las fuerzas que atacaron Keruk vinieron del territorio de Etiopía y están apoyadas por Etiopía. Esto es una invasión, algo que los principales funcionarios militares de Sudán han estado revelando en privado a los periodistas durante varios meses, que Etiopía está interviniendo activamente en la guerra civil del país. Según el Arab Weekly en enero, el consenso actual en el gobierno liderado por los militares en Sudán es que Etiopía participa oficialmente en el conflicto, pero parece que las fuerzas militares de Sudán fueron tomadas por sorpresa por la magnitud e intensidad de la ofensiva conjunta. Los combatientes cruzaron desde la región de Benishangul Gumuz, en Etiopía, donde el año pasado se estableció un gran campamento para entrenamiento y logística, con apoyo financiero de los Emiratos Árabes Unidos. En una reciente investigación exhaustiva, Reuters descubrió cables diplomáticos y memorandos internos de seguridad que afirman que los Emiratos Árabes Unidos financiaron la construcción del campamento y proporcionaron entrenadores militares y apoyo logístico. Mencionaremos el papel de los Emiratos Árabes Unidos en este video más adelante. El punto importante ahora es que no es un secreto la existencia del campamento, ni la cantidad de combatientes que entrenan allí. Incluso el ejército de Sudán trasladó tropas adicionales al estado del Nilo Azul para protegerse contra cualquier ataque. Pero todo eso fue inútil. Cuando las fuerzas combinadas de las RSF y SPLMN atacaron, la defensa quedó frustrada y se sintió humillada. Según Sudan War Monitor, se confiscaron equipos y capturaron a oficiales superiores del ejército en medio de la caótica retirada. Cuando se asentó el polvo, la estratégica ciudad de Kerberg quedó en manos de los rebeldes. La apertura del frente del Nilo Azul por parte de las RSF y sus aliados ocurrió en un momento en que la mayoría de los combates se llevaban a cabo en Kordán, en el centro de Sudán, y en un frente donde los paramilitares esperaban una victoria fácil, pero se sorprendieron por una serie de fracasos este año. El inicio de la nueva campaña en el sur probablemente sea una táctica para atraer a las tropas de la SAF lejos de la batalla principal, y de vez en cuando, extender sus defensas. Esto también es el resultado directo de la sorpresiva alianza de las RSF con el SPLMN, que ha tenido presencia en el sur de Sudán durante mucho tiempo, incluyendo el estado de Bunar. Se le llama una alianza sorpresiva porque desde 2013, las RSF han sido una de las principales fuerzas responsables de reprimir la rebelión del SPLM contra Khartoum, lo cual hicieron de manera violenta y sin piedad. Según Al-Azher, incluso después de que las RSF atacaron a su antiguo aliado, la SAF, en 2023, sus combatientes masacraron a habitantes de aldeas en toda la región de las montañas Nuba. Según Human Rights Watch,
las RSF cometieron crímenes de guerra en Nuba desde diciembre de 2023 hasta marzo de 2024, incluyendo asesinatos, esclavitud, ataques de pandillas y ataques deliberados contra civiles. Por eso, la formación de esta alianza en 2025 realmente sorprendió a muchos, incluso a ambos grupos mismos. Según Sudan War Monitor, los dos grupos rebeldes siguen desconfiando el uno del otro y aún no han unido sus fuerzas. Cualquiera que sea el motivo de la alianza, la más reciente ofensiva conjunta de las RSF y SPLMN parece haber sido exitosa. Ahora, las SAF están luchando en un frente adicional, en un momento en que necesitan concentrar sus fuerzas en Kordofán. Y aunque parece poco probable que los rebeldes capturen la capital del estado del Nilo Azul, Damascene, que ahora está siendo reforzada por el ejército, esto es un gran golpe para el líder de la SAF, el general Alberán. Ahora, la pregunta clara en este punto es, ¿por qué? ¿Por qué Etiopía misma, un estado débil y complicado que lucha contra varias insurgencias, querría involucrarse en una de las guerras más graves y continuas del mundo? Por supuesto, el primer ministro Abiy Ahmed pasó los primeros años de la crisis tratando de mantener a ambos bandos confundidos. Después de recibir cordialmente al jefe de RSF, Muhammad Dalo, una persona conocida como Ahmedi, como líder en Addis Abeba, voló a la capital militar temporal de Puerto Sudán, donde organizó una llamada directa entre el general Albern y el principal partidario de RSF, el líder de los Emiratos Árabes Unidos, Muhammad bin Saad. Así que para Etiopía, saltar repentinamente de lleno al lado de la RSF parece lo contrario de lo que se esperaba. Es decir, ¿para qué esforzarse en mantener la apariencia de neutralidad si de repente vas a decir que no, que la RSF es la ganadora? La respuesta, como puedes imaginar, es sumamente complicada y profundamente arraigada en la cambiante geopolítica, no solo de África, sino también de la región más amplia de Medio Oriente y el norte de África. Para nuestro propósito de hoy, podemos presentar algunas razones principales. La más obvia es la gran dependencia de Etiopía en los Emiratos Árabes Unidos. Desde que Abiy asumió el poder en 2018, Abu Dhabi ha financiado su gobierno y ha ayudado en la implementación de proyectos. Y destinó dinero para un enorme palacio que el primer ministro está construyendo para sí mismo. Más importante aún, los envíos de armas desde los Emiratos Árabes Unidos permitieron que Addis Abeba ganara la guerra en Tigray. Una guerra en la que el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray casi logra entrar a la capital y derrocar al gobierno antes de ser derrotados por intensos ataques de drones. Por eso, Abiy ve el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos como clave para mantener su gobierno, especialmente mientras lucha contra la insurgencia continua en la región de Amara y se prepara para otra posible guerra en Tigray. Y como los Emiratos Árabes Unidos también apoyan a las RSF en Sudán, tal vez no sea sorprendente que Abu Dhabi haya presionado a Abiy para que apoye abiertamente a las fuerzas paramilitares. Como dijo el experto en África, Cameron Hudson, Etiopía no está tan motivada por incentivos, que parecen no existir, sino por la presión de los Emiratos Árabes Unidos. Pero todavía hay razones, además de mantener contento a Abu Dhabi, por las que Addis Abeba podría involucrarse en la guerra en Sudán. Y de nuevo, esto también puede estar relacionado con la guerra en Tigray. Aunque la mayor parte del daño se concentró en la región de Tigray, en el norte de Etiopía, o en regiones como Amara, que fueron atacadas por el TPLF en su contraofensiva, esto también fue traumático para el gobierno federal en Addis Abeba. Mientras la crisis empeoraba, el ejército de Sudán aprovechó la distracción y ocupó las tierras fronterizas en disputa de Al-Fasharqa, capturando el 90% del territorio que Addis Abeba cree que debería pertenecer a Etiopía. Pero la intervención no termina ahí. Cuando terminó la guerra, muchos combatientes del TPLF huyeron y buscaron refugio en Sudán. Aunque las SAF siempre negaron haberlos escondido, esos desmentidos se vinieron abajo a principios de 2025, cuando el ejército 70 del TPLF ayudó al ejército de Sudán a liberar la zona. Pero esto no se trata solo del resentimiento por la intervención durante la guerra. Etiopía teme que el ejército de Sudán se esté involucrando aún más con su enemigo mortal. Por razones sumamente complejas, una gran facción del TPLF ahora se está acercando más a su antiguo enemigo, Eritrea. Eritrea cree que tiene motivos fundados para pensar que Abiy quiere anexarse parte de su territorio para tener acceso al mar,
algo que el primer ministro ha llamado un asunto existencial para la Etiopía sin salida al mar. Por eso ahora, Eritrea está armando a los mismos rebeldes tigrayanos, mientras que el ejército de Sudán está profundizando y fortaleciendo sus lazos con el objetivo de proporcionar disuasión. Al mismo tiempo, las SAF también están siendo arrastradas a una alianza directa con Eritrea. No es difícil entender la razón. El ejército de Sudán cree que la guerra terminaría si los Emiratos Árabes Unidos no estuvieran fortaleciendo a las RSF. Eritrea forma parte de la naciente alianza anti-MRC debido a su propio temor hacia Etiopía. Por eso ambos países sienten que tienen un enemigo en común. Esta alianza ya no es solo teórica. Los aeródromos de Eritrea están dando refugio a las fuerzas, los aviones de Sudán para protegerlos de los ataques con drones de la RSF. Mientras tanto, Eritrea está entrenando y armando a los grupos anti-RSF en Darfur que están alineados con las SAF. Está claro que la esperanza de Eritrea es que la amenaza de intervención de las SAF y el TPLF sea suficiente para evitar que Etiopía ataque. Pero hay otro factor importante involucrado aquí, y este no está conectado con Eritrea, sino con otro antiguo enemigo de Etiopía, Egipto. El factor Egipto. Si ya te estás cansando de todas las siglas y alianzas, no te culpo. En un informe reciente en Front Stock Company, describimos la red de alianzas en la región MENA como una telaraña tejida por una araña, una red sumamente complicada. Si lo plasmas en un tablero de corcho, parece el diseño de un detective obsesivo que sigue la pista de un asesino serial, con líneas interminables cruzando el mapa, mientras las fotos de los jugadores principales están pegadas, todos mirando fijamente. Pero para entender realmente lo que está en juego, necesitamos exponer otra rivalidad clave: la tensión entre Addis Abeba y El Cairo. La tensión entre Egipto y Etiopía aumentó desde que esta última anunció la gran presa del renacimiento etíope, Ogerd. La presa, que se encuentra en el Nilo Azul, fue diseñada para transformar el país mediante una enorme energía hidroeléctrica. En Addis Abeba, esto es un símbolo de orgullo nacional. En El Cairo, en cambio, esto se ve como un ejemplo de los etíopes opresores que amenazan el agua de Egipto. Como un país que es casi todo desierto, casi toda la vida en Egipto depende de la costa o del río Nilo. En el Nilo Azul, ahora tienes la capacidad de controlar el acceso del Estado a lo más importante que necesita: el agua. Por eso, Egipto considera la represa como una amenaza potencial. Según el Instituto Lowy, la creciente alianza de Egipto con los Emiratos Árabes Unidos se debe a su temor de que un Sudán controlado por el RSF pueda obstaculizar sus esfuerzos diplomáticos. Puede que esta afirmación sea exagerada, pero es cierto que la represa es una de las principales razones por las que Egipto toma sus decisiones. Otra razón es el temor de que un colapso más amplio en Sudán provoque un gran flujo de refugiados hacia su frontera. A pesar de esto, El Cairo no duda en dejar claro que quieren que las SAF ganen. Recientemente, Egipto volvió a reinterpretar un acuerdo de defensa conjunta que ya se había firmado antes, considerándolo específicamente como un acuerdo con las SAF. La Fuerza Aérea Egipcia también ha comenzado a usar drones provenientes de Turquía para bombardear los convoyes de suministros de las RSF desde el este de Libia, donde el señor de la guerra, el general Haftar, está bajo la influencia de los EAU. Como se discutió en otro video, esto es parte de un patrón más amplio en la región: los ataques a las rutas de suministro de las RSF desde Libia. Mientras la alianza liderada por Arabia Saudita, Egipto y Turquía intenta frenar las ambiciones del bloque rival que gira en torno a los EAU e Israel. Por ahora, estos dos bloques siguen siendo algo informales y algunas alianzas se han visto afectadas por la guerra en Irán, pero siguen siendo factores importantes en el Cuerno de África. Por ejemplo, Somalia, que ha sido cliente de los EAU durante mucho tiempo, recientemente canceló el acceso de Abu Dhabi a sus puertos por temor al reconocimiento de Israel al Estado separatista de Somalilandia. Tampoco debemos olvidar la oferta de Etiopía, hace unos 2 años, de hacer lo mismo a cambio de acceso a uno de los puertos de Somalilandia. Por eso, ahora a los EAU les resulta más difícil enviar armas al RSF, y muchas rutas ya están cerradas. Por eso, Etiopía es ahora uno de los pocos aliados en los que Abu Dhabi puede confiar para suministrar a las fuerzas paramilitares. Según Cameron Hudson en Africa Report, Etiopía es el último lugar lógico en el que pueden confiar para esto. En pocas palabras, Addis Abeba está entrando en la guerra en Sudán
no solo por la presión de los Emiratos Árabes Unidos, sino porque ven una creciente alianza regional que busca detenerlos. Una alianza en la que antiguos enemigos como Eritrea, Egipto, Sudán, Somalia y los rebeldes tigrayanos se unen y representan una amenaza activa para la represa y para el objetivo de Etiopía de tener acceso al mar. Mientras tanto, los países vecinos de Etiopía están cada vez más preocupados por lo que ven como una potencia en expansión, que incluso se está aliando con grupos paramilitares en Sudán, acusados de genocidio, mientras aparentemente también se preparan para un posible ataque contra Eritrea. Increíblemente, pero aún no hemos hablado del impacto más amplio de estas alianzas cada vez más intensas. Por ejemplo, Sudán del Sur está cayendo poco a poco de nuevo en una guerra civil, donde las SAF apoyan a una facción, mientras que el gobierno bajo Salva Kiir se está alineando cada vez más con las RSF. La participación de Sudán del Sur en la guerra en Sudán conlleva el riesgo de involucrar a Uganda, que ya ha enviado tropas para mantener a Kiir en el poder en Juba. Si la guerra se expande e involucra a Sudán del Sur, existe la posibilidad de que la guerra en Sudán, la guerra en Tigray y otro conflicto sangriento se unan. De hecho, se cree que la pasada guerra civil de Sudán del Sur, que siguió la misma línea de conflicto que se ve ahora, fue una de las guerras más intensas de los últimos años y cobró la vida de aproximadamente 400,000 personas, pero ya no tenemos tiempo, así que no vamos a profundizar en esto por ahora. Si quieres saber más, tenemos un video aparte sobre Sudán del Sur que publicamos este año. Por ahora, vamos a terminar el video con la pregunta más importante. ¿Qué va a pasar después? ¿Es inevitable el conflicto? Ya que parece que el año 2026 quiere ser el nuevo 1939, espero que podamos terminar este video con una perspectiva positiva. Algo así como que la única solución es que Abiy Ahmed, Abdel Fattah al-Burhan y Abdel Fattah el-Sisi se reúnan, jueguen boliche, se relajen y se den cuenta de que, al final, la paz es más importante que la guerra. Pero como esta es la realidad de la guerra, no todos tienen un final feliz. Aunque no hay garantía de nada, la guerra en Sudán podría extenderse más allá de sus fronteras. Está claro que ya están completos los ingredientes para una catástrofe enorme que solo ocurre una vez por generación. Aquí están los posibles puntos críticos. Aunque Etiopía no participe directamente en Sudán, esto podría provocar una reacción de Eritrea, que podría apoyar a los rebeldes en Amara o Tigray para debilitar a Etiopía. Al mismo tiempo, parece que Addis Abeba está decidido a aplastar por completo a los rebeldes. A finales de febrero, el ejército de Etiopía envió armas pesadas a la frontera de la región. Aunque aún no ha estallado una guerra a gran escala, hay una teoría de que esto se debe a la falta de combustible causada por la guerra en Irán, lo que ha afectado el movimiento de su ejército. Si Etiopía ataca a Tigray, es posible que las SAF también entren en la guerra del lado del TPLF, y está la alianza entre las SAF y Egipto. Si las SAF responden a lo que pasó en el Nilo Azul, atacando directamente a Etiopía, por ejemplo, apuntando al campo de entrenamiento de la RSF, es posible que Egipto también se vea involucrado en la batalla. Y también Abiy podría cumplir su amenaza de ocupar parte de Eritrea para tener acceso al mar, un paso que podría desencadenar una guerra más amplia en la región. El problema es que todos estos posibles escenarios están conectados entre sí, y esa es la razón por la que la situación ahora es muy peligrosa. Actualmente, existen miles de posibles detonantes en toda la región. Un solo movimiento en falso y podría estallar una guerra simultánea. En comparación, esto se parece más a 1914 que a 1939, una época en la que una compleja red de alianzas arrastró a todo el continente a la guerra. Pero incluso si no ocurre la temida megaguerra, las noticias desde Sudán siguen siendo graves. La guerra allí continúa. Este abril, la guerra en Sudán entrará en su tercer año. 3 años desde que la tensión entre las SAF y las RSF convirtieron a Jartum en una zona de guerra y se extendió por todo el país. Ahora, ya es 2026 y la lucha continúa. Se estima que las RSF y la SPLMN tienen alrededor de 500,000 de combatientes armados. Mientras tanto, las SAF tienen un poco más. Aunque cada bando ha tenido victorias en los últimos meses, todavía no hay un ganador claro. Y a medida que la guerra se prolonga, la violencia solo se intensifica. Apenas en octubre, las RSF ocuparon la ciudad de Al-Fasher en Darfur,
y provocaron una masacre generalizada que podría ser una de las peores violencias de este siglo. Las cifras de muertos varían, pero generalmente se acepta que se estima que unas 60.000 personas murieron en poco más de una semana. En pocas palabras, pase lo que pase, la tragedia en Sudán parece que continuará. Una tragedia agravada por fuerzas externas y casi ignorada por el mundo, a pesar de que existe el riesgo de que empuje al Cuerno de África a una crisis que podría ser peor que la guerra de Irán.